Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. Parasite es sin duda, ahora se puede decir que por consenso, incluso con el respaldo de los premios de la Academia, considerada la mejor película del 2019. Es una cinta que desde el primer gran galardón que recibió, que fue la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ha ido acumulando alrededor de 200 premios en distintos festivales, espacios en los que se presentaba. Es una película que ha tenido proyecciones alrededor del mundo, muchísimas para tratarse de una película coreana, y ha llegado aquí al Perú exactamente días antes de la entrega de los premios Oscar por ser una nominada muy fuerte, porque sí estaba en el calendario, pero para unos días después. Y es una cinta que, en palabras de Bong Joon-ho, él mismo se sorprende de la repercusión que tuvo Parasite alrededor del globo, porque es una cinta, una historia que toma mucho de la sociedad coreana, se desarrolla en Corea y recoge elementos de su propia cultura, pero sin embargo ha llegado a calar muy profundo en las diferentes audiencias de países diversos, porque, como él dijo, eso es en sus palabras o en sus términos, es el motivo verdadero que está detrás de esa sensación de poder entrar en comunión con lo expresado en Parasite y empatizar y comprender y captar lo mismo que la gente en Corea podía sentir, que nosotros, si bien no vivimos en ese país, es como si viviéramos todos en el mismo país, que es el país del capitalismo. Y es verdad, quien esté dentro de este sistema, que es la inmensa cantidad, un porcentaje grandísimo de la población mundial, puede notar en esta historia problemas que tiene la sociedad, o al menos el sistema en el que nosotros nos encontramos viviendo. Por supuesto, yo sé que con diferencias de opinión que pueda tener cada uno, pero sí son cuestionamientos que se dan y que pueden claramente comprenderse, y eso que no son puestos en la historia de manera súper evidente o extremadamente panfletaria tampoco, sino que, si bien son claros, están colocados a través de diferentes metáforas, algunos diálogos y alegorías que se van a comentar ahora. Y es una historia que, por supuesto, ha sido alabada por sus giros dramáticos. Te dan la sinopsis y eso es de verdad lo mínimo. Por supuesto, una sinopsis siempre tiene que decirte lo mínimo acerca de la película, lo que va justo antes del primer plot, pero acá va mucho más allá incluso de lo que se pueda mencionar apenas en las líneas que vas a poder encontrar en cualquier plataforma que describa Parasite. Y además, por supuesto, técnicamente es una película perfectamente rodada. Los efectos, el lenguaje, los recursos cinematográficos que emplea, la caracterización, la interpretación de los actores en sus diversos papeles ha estado precisa. Es una película que se puede decir que no tiene errores. Entonces, dentro de eso, dentro de lo muy coordinada que está y muy bien pensada, es que ha logrado, por supuesto con mérito, el puesto, la posición que ha logrado, no solo en cuanto a cantidad de premios, sino también la repercusión en prensa. No creo que se pueda hablar acá de una película sobrevalorada. Es una gran película. De hecho, es una película que representa el nuevo cine. Y eso lo explicaré un poco después. Empecemos con una descripción breve, porque si bien la mayoría ya tiene una idea de qué va Parasite y este pequeño programa incluye spoilers, lo primero que se sabe de Parasite es que se trata de dos familias, la familia Kim
y la familia Park. La familia Kim es una familia pobre, vive en un semisótano, que es un tipo de vivienda real en Corea, que es un tipo de vivienda muy pobre. Las casas tienen apenas un pequeño espacio que les permite sentir que están como en la superficie, pero no, es como un metro o menos de acceso a la luz, como en las alcantarillas, para tener ventilación. Y lo demás está hacia abajo. Se ve que el inodoro y los servicios higiénicos están como hacia arriba. Se tiene que subir unas escaleritas para poder acceder a ellos. Eso no está solo en el semisótano de los Kim, está en semisótanos de Corea en general. Y ellos son una familia de 4 integrantes, el padre y la madre que están desempleados y tratan de recursearse por ahí, y los 2 hijos que son, bueno, un hijo y una hija, la hija muy viva, muy perspicaz, y el hijo es un chico que aspira a estudiar, sin embargo no lo logra, es un poco más tímido, pero este chico recibe el consejo de un amigo que le dice que vaya a ser el profesor particular de una familia rica que tiene muchísimo dinero y que son fáciles de convencer, especialmente la madre, porque ella es, según la traducción, una mujer simplona, que en todo caso se puede describir como una mujer ingenua. Esta mujer es parte de la otra familia que vamos a conocer, la familia Park, que son todo lo contrario, son gente con mucho dinero, son millonarios, viven en una casa construida por un arquitecto de renombre y ellos tienen dinero para solucionar todos sus problemas que ya no saben ni en qué gastarlo, como se suele decir. También son 4 integrantes, que son el señor y la señora Park. El señor es un empresario de la tecnología, su mujer está en casa, y ella se ocupa de los hijos, pero no sola. Ella tiene una ama de llaves y un chofer. Y los 2 hijos son menores de edad, una chiquilla que está en secundaria y el hijo menor, que es un chiquillo que va siempre jugando por la casa, pero tiene escaso contacto físico con su madre. Lo tiene mucho más con la ama de llaves. Entonces, una vez que efectivamente el hijo de la familia Kim, que tiene un nombre en coreano, pero la familia Park, la esposa, la señora Park, decide llamar Kevin, lo cambia. Y eso es algo que se ve, sí, por supuesto, se hace un cambio, una anglosajonización de términos y de nombres. Entonces, en su caso, decide llamarlo Kevin. Kevin convence a la señora Park de ser el profesor que ella está buscando para su hija y tiene de pronto la chispa, el foquito que se le prende cuando nota que la señora Park realmente es muy ingenua. Ella puede entregar su dinero a quien quiera porque es lo que no le falta y va junto a su familia maquinando cómo cada uno de los integrantes puede también trabajar en casa de los Park, pero para eso tienen que reemplazar o suplir a los actuales trabajadores de los Park. O sea, tienen que conseguir que ellos se vayan para que la familia Kim ingrese a trabajar en lugar de ellos. Ahí la historia se pinta como una estafa, que además todo esto, por más que sea una historia de pobres y ricos, se presenta en una clave de comedia muy inteligente, bastante entretenida, por supuesto, y sucede que mientras la historia va avanzando, llegará un personaje, o más que llegar, un personaje que vemos que por un momento desaparece, vuelve a aparecer, y ese regreso va a desencadenar más hechos que van a ir cambiando mucho más el tono de la película. Hasta ese momento iba, como les digo, en clave de comedia, después cambia más a thriller y luego va a una cuestión más dramática para terminar en algo que incluso puede ser entre drama o irrealidad, pero con todos los cambios que se dan,
Es una película que no ha temido usar todos los recursos que ha tenido a la mano para poder expresar lo que necesitaba. Y es acá que vamos a entrar a dar unos detalles. Algunos pueden contener spoiler. Voy a tratar de mencionarlos de manera muy general, excepto cuando sí tenga que ser muy puntual para los que han visto la película. Es una cinta que, como les digo, recoge la realidad de Corea y los semisótanos, como mencioné, son absolutamente reales. Ahora, nosotros vemos que al filmar en los semisótanos no solo se hace notar la forma en la que las familias o la familia Kim específicamente, que es a la que estamos observando, tienen una especie de saturación de objetos, un poco de desorden incluso en la casa. Eso es un trabajo de dirección de arte muy interesante o muy atinado, porque tienen algunos diplomas por allí colocados en las paredes. Sin embargo, tampoco es que tengan una gran cantidad de muebles o que puedan ordenarlo de manera muy particular. Pero además se hacen tomas como específicamente la primera, con la que inicia la película, y es un tilt down. Se ve cómo es que la cámara parte del punto de la ventana y baja para mostrarnos a Kevin, al personaje de Kevin, el hijo de la familia Kim. Es una muestra también muy clara de que están viviendo hacia abajo. Los personajes son enfocados también tal cual en picado, como si la cámara se situara más o menos desde la altura de la ventana o un poco más abajo de la ventana. Y la ventana está en alto, bien en alto, porque es la parte superior del semisótano. Hay un escaso ingreso de luz, porque es a lo que se puede acceder, y todo eso va en oposición a lo que se va a mostrar en el barrio de la familia millonaria, de la familia Park. Si las casas de los pobres iban hacia abajo, incluso vamos a ver escenas más adelante que se tiene que bajar muchas escaleras para poder llegar hacia las casas de las personas más pobres. Para ir hacia las casas de los ricos se va hacia arriba, se tiene que subir una especie de colina, por supuesto pavimentada, está urbanizada, y las casas tienen escaleras y luego de las escaleras hay más escaleras. Parece que hubiera un pequeño zócalo incluso en la casa, y siempre hay ventanas inmensas. La iluminación es natural, grande. Ellos sí están a la luz mientras los otros están a la oscuridad. Es una casa además minimalista en su decoración. En cambio, como hemos dicho ya, el semisótano está saturado. Hay muchísimo orden en la casa de los Park. Incluso la ama de llaves dice que esto es no específicamente la palabra desorden, pero que esto se ha convertido en un espacio desordenado porque el hijo de la familia Park ha regado las flechas con las que juega por todos lados, mientras que en la casa uno ve que son, dentro del espacio inmenso, son 3 flechitas, no se siente que hay un desorden. En cambio, en la casa de los Kim, en el semisótano, sí hay objetos colocados un poco por todos lados. Las ventanas son súper grandes y tiene una serie de elementos mucho más brillosos, a diferencia de los tonos apagados, mate, opacos, que están en la casa de los Kim, en el semisótano. Acá se pueden encontrar muchas figuras metafóricas y quisiera hablar de ellas para no contar la película, porque no tiene ningún caso diseccionar cada escena. Se podría hacer, pero quiero tomar puntos en específico que aparecen en escenas. Algunos se repiten y van a acentuar qué es lo que quiere decirnos el director más allá de los diálogos. Por ejemplo, había una cosita que noté, que es que las sillas que están en el comedor o cocina de la familia Park, en su casa súper lujosa,
cuando uno ve que está ya trabajando en casa de ellos, tanto Kevin como la hermana de Kevin, que se hace llamar Jessica, que no se llama así, pero se hace llamar Jessica, vemos que en esa mesa habían 8 sillas, pero para cuando ya están trabajando también el padre y la madre de los Kim, como el chofer y la nueva ama de llaves, ya no son 8 sillas, son 10 sillas. Ahora, esto quiere decir que ellos los han incluido en su familia y los hacen sentarse ahí, pero por supuesto que no, sino que podría ser un indicador de la cantidad de personas que se encuentran en esa casa, porque si ustedes han visto la película, en esa casa no solo viven los 4 integrantes de la familia Park, el padre y la madre millonarios y sus 2 hijitos, además están 2 personas más y adicionalmente a eso va a llegar la familia Kim. Y estos 10 son los personajes en juego, esta vez en la mesa. Hay algunos elementos que ya leyendo notas de producción o datos curiosos saltan, como por ejemplo que ese tacho en el que arroja la ama de llaves, la primera ama de llaves que conocemos de la familia Park, el pañuelo sobre el que ella había tosido, y se da esta escena tan divertida del supuesto descubrimiento de la enfermedad de la ama de llaves, que no es real. Es un tacho muy costoso. Y de hecho ese tacho el mismo Bong Joon-ho nunca lo compró, simplemente fue un tacho prestado y era parte de toda una decoración de un set que efectivamente tenía artículos de lujo, y lo devolvió, dicen que espantado, esperando que no le vayan a reclamar por el tacho y que lo tenga que pagar porque de verdad cuesta un montón. Ahora, la madre tiene un juego en particular, ¿no? Ella es una madre joven, como les digo, casi no tenía contacto físico con su hijo. Recuerdo que un compañero del medio cinematográfico decía que tenía la teoría de que ella había sido pobre, porque ella comenta que alguna vez había viajado en metro, en subte, que eso es algo que la gente de alta sociedad en Corea no hace, a diferencia de otros países en donde se dice que sí, las personas pueden tener altos cargos, pero sin embargo usan transporte público, y acá no sucede eso. Pero no, lo que dijo Bong Joon-ho al respecto de la madre es que ella es una mujer que se embaraza joven, y dentro de ese embarazo súper joven es que ella no logra desarrollar un poco más, no sé si su inteligencia, pero sí abrirse al mundo y al contacto con más gente, y ella está muy enfrascada en su casa y eso la hace bastante crédula, y vive en ese mundo de ingenuidad y rosado de gente con dinero, que ahí es que entra una serie de frases que se pueden no reconciliar, pero que pueden hacer que el espectador reconozca dentro de su realidad. Y es que la señora Park, la madre de la familia rica, dice que ella está súper de acuerdo con toda suerte de recomendaciones que le den, porque es un cinturón de confianza que se crea alrededor de ella para sus trabajadores, cuando esto en realidad pues es básicamente lo que nosotros podemos hallar en nuestra realidad como lo que llamamos acá en Perú al menos la argolla, y que hace efectivamente tal cual vemos nosotros acá el mismo daño, si es que queremos llamarlo daño, ¿sí? De que personas que no estén capacitadas puedan ingresar a trabajar a un puesto para el que no están acorde con o no están conforme en sus capacidades para poder cumplirlo, como sucede con cada uno de los integrantes de la familia Kim. Ahora, también tenemos el punto de la lluvia, que me parece que para mí ha sido el más fuerte, y creo que es el que de todos los elementos queda más claro, porque la escena de la lluvia
cuando vemos que está cayendo tanto en el barrio millonario como en el barrio de los más pobres, en el semisótano de Corea, está cayendo absolutamente para todos por igual, pero sin embargo no es sentida de la misma forma por cada uno de ellos. Para unos, la lluvia ha eliminado el polvillo de la contaminación y tal, y para otros, y esto es para la familia rica, para el barrio con dinero, y para la familia Kim al contrario. Todos ellos y sus vecinos reciben un agua sucia, de pronto salen las aguas hervidas. Para los Park, vemos que ellos ven la lluvia como algo que como máximo peligro puede traspasar el tipi que tiene el niño en el jardín inmenso que está en su casa, pero en cambio para los Kim, la lluvia no solo puede traspasar, inunda y destruye la casa y se lleva todo de paso. Y esto recuerda un montón el tema del chorreo, que es lo que se había usado en algún momento para poder describir el fenómeno económico, que el chorreo tiene este efecto de poder en la pirámide económica, social, hacer que todo vaya desde arriba hacia abajo. Sin embargo, lo que llega hacia abajo tiene un efecto muy diferente de lo que parte en la zona superior de esta pirámide. Así que tenemos allí también eso. Cómo es que la realidad no afecta a todos del mismo modo. El sistema no tiene los mismos efectos en un grupo socioeconómico a diferencia del otro. Esta me parece que es la escena más clara, lo que sucede después, la reflexión del padre, que él y su familia siempre tenían esta expresión de querer invocar a un plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Era una palabra muy repetida por ellos. Tengo un plan, estamos siguiendo el plan. ¿Y cuál sería nuestro plan? En la escena que sigue a la lluvia menciona que el mejor plan es no tener ninguno, así nunca sales perdiendo. Y es aquí que va encadenado con otras figuras que también salen en la película, como por ejemplo la roca que carga constantemente Kevin a partir de cierto punto, sobre todo porque al inicio esta roca inmensa que reciben de regalo la tienen en casa, pero después de la inundación ellos salen con prácticamente nada con ellos, pero Kevin sí está cargando la piedra y él dice que no puede deshacerse de ella porque está pegada a él. Esa roca son sus anhelos, en parte descritos así por Bong Joon-ho, que son anhelos, la ambición, los deseos de Kevin, pero hay algo maldito, entre comillas, en esos anhelos, en ese deseo, y es que el no poder deshacerse de ellos es lo que lo desgracia, porque al parecer nunca va a poder cumplirlos, nunca va a poder realmente ser el estudiante universitario que tiene éxito como él alguna vez quería ser, como se sabe que quiere ser al inicio de la película. De hecho, hay un dato que aparece entre las diferentes notas que van a poder encontrar al respecto de la película, y es que Bong Joon-ho comenta que si ustedes han visto la película, espero que lo estén escuchando habiéndola visto, la escena final en la que Kevin encuentra esta solución aspiracional de poder reencontrarse con su familia, bueno, con su padre específicamente, a través de la compra de la casa de los Park, es algo imposible. Y es que, como decía Bong Joon-ho, si es que hiciéramos un cálculo en base a cuánto estaría tasada una casa así, Kevin tendría que, con un sueldo promedio de un trabajador común en Corea, un sueldo base, tendría que trabajar durante 547 años
para poder acceder a comprar una casa así. Entonces, sí hay temas de desigualdad bastante claros. Felizmente la película no termina como en algún momento Bong Joon-ho pensó que podría terminar, que es con el abrazo del hijo y el padre y dejarlo a libre interpretación, porque eso da un mensaje aspiracional de, claro, si es que uno ahorra y se esfuerza mucho, seguramente lo puede lograr, cuando en realidad el mensaje es, uno quiere lograr muchas cosas porque parece que se puede hacer, pero no se logra siempre, mucho menos en un sistema así de voraz, en el que no es que haya una chance más allá para los pobres de lograr ser ricos como ellos quisieran o como se nos dice que debería ser. Acá, si bien se menciona mucho este tema de los pobres y los ricos, no es que haya un versus de ricos y pobres, y no es que haya unos malos ricos y buenos pobres. Acá no se sale de los grises, cada uno tiene sus matices, y de hecho incluso se ven momentos en los que los pobres se atacan entre sí. Es un tema que va a aparecer sobre todo cuando los Kim se encuentran con la familia o la pareja que estaba en el sótano de los Park, en la del ama de llaves y su esposo. Porque en un primer momento, la madre de la familia Kim se rehúsa a dar alguna ayuda porque ella ya está, entre comillas, como ella lo dice, bien. Ella ya está en otra posición, por más que es una persona pobre, ella es una persona pobre con un trabajo y no quiere darle ningún tipo de ayuda a esta señora. Hay un egoísmo ahí muy notorio, pero después también surge la pelea entre los dos cuando ven que realmente pueden tener una salida a sus problemas en base, por supuesto, a ganarse el favor o hacer quedar mal a la otra familia ante los Park. Y es muy curioso porque después vemos que el esposo de la ama de llaves, que había estado viviendo en el sótano muchísimo tiempo, en una pobreza terrible, ni siquiera a la luz del sol, admiraba al señor Park. Incluso cuando está muriéndose y el señor Park lo ve y es atacado y todo, de pronto él le sigue diciéndole respect, porque hay una especie de ilusión, incluso en parte de la población, de que los empresarios son nuestra salvación y de cuánto de repente les debemos. Ahora, acerca de eso hay otra escena muy conectada a este punto, que es en la que el señor Park llega a su casa y los sensores para la luz, aparentemente los focos o las luminarias que funcionaban con sensores, aparentemente, eso es lo que creía la familia Park, no funcionaban así, sino que los estaba operando desde el sótano este hombre, el esposo del ama de llaves, esperando a que el señor Park llegara religiosamente a cierta hora del día y pudiera él encender las luces para él, a su paso. El señor Park cree que está recibiendo esa luz automáticamente mientras él camina, pero no, hay alguien abajo haciendo ese trabajo. Y eso es una figura alegórica o metafórica muy fuerte de lo que significa también vivir en este tipo de sistema económico. Y es aquí que de repente podemos preguntarnos, pero Parásito, el nombre de la película, aparentemente era porque estábamos viendo a la familia Kim siendo parásitos, dependiendo de la familia Park. Pero, ¿quién finalmente lo es? Si es que la familia Park también está haciendo eso con los trabajadores. Está ignorando un poco o mucho el esfuerzo que ellos hacen. Entonces acá, ahí sí podemos notar bastante lo que ha insertado Bong Joon-ho
elementos diversos. Y hay uno que creo que en particular ha podido resaltar también, es el de el olor. El olor, pese a que cada uno de los integrantes de la familia ha podido engañar de mil y un maneras o mil y un veces a los Park en cada uno de sus días de trabajo, haciéndoles creer que son empleados de primer nivel, cuando en realidad eran personas absolutamente inexpertas en su materia. El olor es lo que hacía que se note, por encima de todo engaño, que ellos pertenecían a un círculo socioeconómico muy bajo. El olor de pobreza que los delata, el olor a subterráneo, como lo menciona el señor Park, o el olor del semisótano, que es el que describe específicamente Jessica, es como la pobreza de la que uno no se puede desprender, como si no hubiese posibilidad realmente de poder salir de donde uno viene, que es lo que la utopía capitalista nos enseña, que es esfuérzate mucho y seguramente vas a lograr ascender y conseguir tus objetivos, pero hay algo que siempre nos jala hacia lo profundo, que puede ser el racismo, la discriminación, en fin, nosotros tenemos varias lecturas al respecto. Y la escena entre las familias, justamente la que acabamos de mencionar, cuando ellos están peleándose, y después está ya la familia Park en la casa, después de que ellos se habían ido a su lindo día de camping y regresan, porque la lluvia para ellos simplemente fue acortarles una celebración, su lindo día de campamento. Llegan a la casa, todos los integrantes se esconden como cucarachas, que hay una mención con respecto a la figura de las cucarachas muy clara, de nosotros somos como cucarachas, nosotros no vivimos acá, si es que viniera alguien nos tenemos que esconder como cucarachas, efectivamente se esconden como cucarachas. Cuando están entre algunos integrantes de la familia Kim y los dos sujetos que estaban ocultando su vida en el sótano, luchando por subir las escaleras para poder hablar con la familia Park, para cada uno, o unos hablar con la familia Park y otros tratar de manejar su realidad y salvar su trabajo, vemos lo difícil que es, cómo se van atropellando entre sí el uno y el otro, y esto también es una figura metafórica muy poderosa, porque para empezar, subir las escaleras es mucho más difícil que bajarlas, y por otro lado, la competencia entre los pobres para poder llegar a la superficie es encarnizada y es tal cual nosotros podemos ver sucede en la realidad laboral y de toda clase. Para esta película yo creo que no solo ha habido mucho trabajo intelectual, sino también mucho sentir, mucha voluntad de querer contar una historia, y esto lo menciono porque en Latinoamérica también queremos contar muchísimas historias. A veces en el Perú vemos que han habido vallas para poder hacerlo en algunos casos. Quienes han tenido el presupuesto han querido contar algo según ellos, pero más se siente que han querido vender algo. Acá sí se ha querido contar algo de corazón, y esto es lo que hace que la película tenga tanta riqueza, además, por supuesto, de la mente o genialidad que pueda tener Bong Joon-ho, que es un cineasta joven que ha trabajado con uno de los protagonistas de esta película, que es Song Kang-ho, el que hace el papel del padre de la familia Kim durante muchos años. Ustedes pueden verlo en otras cintas. Él estuvo en The Host, por ejemplo, que es una película que sí se presentó en Lima, y juega, como les menciono, con muchísimos elementos. Hace que
si es que nosotros siguiéramos fijándonos en cada detalle, podríamos encontrar más cosas curiosas, como por ejemplo en la canción que canta Jessica para poder recordar lo que ella tenía que mencionar al mentirle a la familia Park. La canción también viene de un tema cultural en Corea que es, para empezar, una cancioncita que se utiliza para memorizar, pero también era una canción que se empleaba para poder, si no me equivoco, hablar del tema de ese punto por el cual estaban peleando Corea del Norte y Corea del Sur. Y ella dice que aprendió su carrera de terapia del arte o del arte en Illinois, y en Illinois no se da la enseñanza de esta carrera. Y la canción final, que estuvo en la shortlist, estuvo en una preselección a las nominadas al Oscar, pero finalmente no llegó al último corte. Es una canción que escribe el mismo Bong Joon-ho, que se llama Soju One Glass. El soju es una bebida nacional de Corea, entonces un vaso de soju. Es una canción que habla básicamente de una vida muy difícil, describe clima y situaciones adversas, y que al final toma un vaso de soju. Es una especie de optimismo forzado y falso frente a una vida de complicaciones, que es más o menos, como decían algunos, una especie de escena postcrédito o complementaria casi, si es que uno supiera la letra o tuviera subtítulos, la letra que se proyecta al final con los créditos de la película, que por cierto en los créditos aparecen los nombres de los 3 perritos de la familia Park. Es un dato curioso que también se ha difundido por allí. Esta película tiene inspiración en, por ejemplo, puntualmente The Housemaid de Jim Ki-young, que es una película antigua coreana clásica de su cine, que en los 100 años de cine coreano, clavaditos, cumpliendo su aniversario ahora, tienen a Parasite y tienen el éxito que probablemente siempre, en algún momento podemos decir, se ha querido, no sé si siempre, pero querer llegar a ese nivel de exposición es lo que todo el mundo quisiera. Y es una real obra maestra. Yo creo que todos tienen una opinión sobre Parasite positiva, si bien algunos pueden decir que no les gustó tanto como otras, son criterios personales, pero es una cinta muy bien hecha. Y si es que hay algo que nosotros podemos extraer de esto es, como mencioné, hay que tener voluntad para poder hacer una historia de este tipo. Bong Joon-ho es sociólogo, pero también ha estudiado cine. Él tiene influencias diversas, influencias de su propio cine, influencias de la nueva ola, decía él que le gusta mucho específicamente Claude Chabrol, que le sirvió también de inspiración para esta película, pero él también tiene mucho compromiso con la realidad y con querer contar lo que él ve, y no necesita hacer una historia tan testimonial o dramática para poder hacerlo. Como es que la comedia, nosotros lo notamos ahora, es una gran herramienta para poder llegar a narrarnos historias. Y si yo dije al inicio que me parece una representante del nuevo cine, es porque nosotros vemos, por ejemplo, en otra cinta premiada en los últimos meses, como Bacurau, que fue premiada en el Festival de Cine de Lima, también juega con el humor para poder hablarnos de denuncias sociales que aquí, al menos en el caso de Bacurau, que es brasileña, apuntaban a tanto una crítica al régimen de Bolsonaro como también al imperialismo, al populismo, y que todo latinoamericano, probablemente quizás no un público norteamericano, pero latinoamericano sí va a poder identificar y decir, pero por supuesto esto yo lo entiendo, y sin necesidad de que se lo describan tal cual como una historia hiperrealista. Juegan con western, juegan con comedia, juegan con gore, y sigue siendo aún así una película que denuncia. Y tenemos también el caso de BlacKkKlansman de Spike Lee, que hace ese mismo juego de usar diferentes géneros para poder apuntar hacia mensajes universales.
toda película que tenga un mensaje universal es una obra maestra, da para poder comentar mucho más allá de la salida del cine. Se sigue hablando de Parasite, se sigue hablando de lo que se haya desprendido de la película. Cinematográficamente también es una gran pieza, y yo creo que no hay, en los últimos 10 años, hay muchas excelentes películas, pero no se va a dejar de mencionar a esta como una de las películas capitales de la década, que algunos dicen ha terminado el año pasado y otros dicen termina este año. Parasite innegablemente es una gran pieza, y con gusto la vería mucho más de lo que la cartelera pueda dejarnos en tiempo a esta película en proyección.